por qué la Iglesia Adventista cree en Elena G. de White y si bíblicamente tú puedes decirnos si es profeta de verdad. Nosotros creemos como adventistas del séptimo día en el ministerio profético de Elena White, así como creemos en el ministerio profético de Samuel, de Elías, de Moisés, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de Juan el Bautista, y lo creemos basado en la Biblia. Lo primero es que la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis presenta las características del pueblo de Dios en el tiempo del fin, del remanente, como le llamamos, porque es el resto que queda para el final de lo que ha sido la iglesia de Dios a través de la historia. Dios tiene un pueblo y entonces es interesante ver cómo las características que se presentan en Apocalipsis 12:17 son que ese pueblo guardaría los mandamientos de Dios y tendría el testimonio de Jesucristo. Y esta expresión, el testimonio de Jesucristo, no tenemos que especular con relación a ella, porque la misma Biblia es su intérprete. Y en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, es el espíritu de la profecía. Juntamente con esto, tenemos una línea profética que es la que nos da una base firme en la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que Dios siempre que dio una profecía de tiempo, dio un profeta precursor al que le dio la profecía de tiempo. Ese profeta no estaría en la tierra para ver el cumplimiento y entonces cuando la profecía estuviera por cumplirse, Dios levantaba otro profeta que es conocido como el profeta del destino de esa profecía. Y es que cuando llega el momento de cumplirse la profecía de tiempo, entonces Dios levanta a ese profeta del destino que ve el cumplimiento de la profecía, que anuncia juicio y que guía la salida del remanente. Mírenlo rápidamente. El primero que vemos en esa característica es Abraham. ¿Qué profecía de tiempo recibió Abraham? La profecía de los 430 años. Como Abraham no iba a estar vivo cuando se cumplieron los 430 años en Egipto, a quien Dios levantó para que viera el cumplimiento de esa profecía, sacara al remanente y anunciara juicio sobre Egipto. ¿A quién levantó? A A un profeta. Moisés. Así que Moisés vio el cumplimiento de la profecía de tiempo, el final, fue el profeta del destino de esa profecía, guió la salida del remanente desde Egipto y anunció juicio en las plagas que cayeron. Eso se repite con Jeremías. Jeremías 25, 11 y 12 recibe la profecía de los 70 años que duraría cautiva Jerusalén en Babilonia, 70 años. Pero Jeremías ya estaba entrado en edad. Jeremías no iba a ver el cumplimiento final de eso en Babilonia. Cuando se cumplen los 70 años, ¿quién está en Babilonia? El profeta Daniel. Y dice Daniel en Daniel 9, 1 y 2 que cuando se cumplieron los 70 años y él lo vio como lo dijo Dios a través de Jeremías, entonces él comenzó a movilizar y a orar para que Dios entonces pudiera allí dar libertad al pueblo. Así que Daniel ve el cumplimiento de la profecía de tiempo que anunció Jeremías, es quien guía la salida del remanente, porque cuando llega Ciro, él demuestra que Dios, 150 años antes de que naciera Ciro, ya lo mencionaba por nombre como el libertador del pueblo, y fue Daniel que anunció juicio en la noche de Belsasar, con la mano cuando se apareció allí y escribió en la pared. Pero ahora, Daniel no solo fue profeta del destino de una profecía de tiempo, Daniel dio dos profecías de tiempo, recibió dos profecías de tiempo, las 70 semanas de años y los 2300 años. Lo que le indica lo siguiente, Daniel no iba a estar vivo cuando pasaran 490 años, que son las 70 semanas de años. Así que cuando se cumplieron las 70 semanas de años, cuando estaban por cumplirse, Dios levantó un profeta, porque ya Daniel no estaba, levantó a Juan el Bautista. Por eso la predicación de Juan y Jesús decía, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? La profecía de tiempo, de las 70 semanas de años. ¿Y qué vio Juan? Juan vio el cumplimiento de la venida del Mesías que estaba en esa profecía, guió al remanente, los primeros discípulos de Jesús habían sido discípulos de Juan el Bautista, a él salía toda Judea y toda Jerusalén, dice la Biblia, y anunció juicio. Le dijo a los judíos, y el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Pero falta una profecía de tiempo y con esa termino la respuesta a esa pregunta, que es tan extensa porque necesita tener un fundamento bíblico. La profecía de los 2300 días. Daniel tampoco iba a estar vivo cuando pasaran 2300 años. Al final de los 300 años, bíblicamente hablando, Dios tenía que levantar, ¿qué cosa? Un Un profeta. profeta. Es bíblico. Siempre al final de una profecía Dios levantaba un profeta. Y Dios levanta
En 1844, lo interesante es que cuando se cumplen los 2300 años, Dios llama primero a Hasselhoff, quien se asusta con la visión que Dios le da al principio y se niega. Llama también a William Foy, se niega y Dios decide llamar a una débil entre las débiles, a una jovencita, adolescente, 17 años apenas, tenía en 1844, que no había terminado el tercer grado, apenas 2 años de educación formal, y Dios decide utilizarla como instrumento y su ministerio profético, que duró aproximadamente unos 70 años, en los cuales recibió más de 2000 visiones, escribió más de 100.000 páginas. Todavía es un testimonio de lo que el Espíritu Santo puede hacer con un instrumento débil humanamente hablando, pero poderoso en las manos del Señor. Y Elena White vio el cumplimiento de la profecía en los 2300 días, anunció juicio, desde entonces predicamos que la hora de su juicio ha venido, llegado. basado en la Biblia, en el mensaje de los 3 ángeles, y guió la salida del remanente. Así que miren la conexión que tiene el profeta con el remanente, con la salida del remanente. Así que por eso es algo bíblico el hecho de que Dios tenía que levantar un profeta, tanto por lo que dice Apocalipsis como por el recuento que acabo de hacer en la Biblia, que es una constante. Cada vez que Dios da una profecía de tiempo, al inicio se la da a un profeta precursor y al final de la misma tiene que levantar un profeta que es el que guía al remanente. Ya estamos claros que sí, que Elena es profeta, que Elena que está bíblicamente sustentado, respaldado, pero se dice que los escritos de ella son la luz menor y que la Biblia es la luz mayor y que la Biblia tiene que estar por encima de lo que ella escribió. El espíritu de profecía y la Biblia, ¿cuál está por encima del otro? ¿Y cuál es la luz menor o la luz mayor de los dos? ¿O es diferente el término? ¿Hay confusión en ese asunto? Jesús es la luz mayor. La luz menor son los profetas. Cada profeta es luz menor porque guía a la luz mayor, que es Cristo. En eso el profeta valida que realmente es un profeta de Dios porque guía a Cristo, no guía hacia Él. Por eso Jesús dijo de Juan el Bautista en Juan capítulo 5, Él dice: Juan era antorcha que alumbraba el lugar oscuro, y vosotros quisisteis regocijaros un poco a su luz. Juan era antorcha. ¿Qué es una antorcha comparada con la luz mayor? Una luz menor. Una antorcha es apenas una luz menor. Entonces Jesús estaba diciendo: Juan el Bautista, que era profeta, es una luz menor y no tiene que ver con un grado de revelación, porque decir que un profeta es más importante que el otro, que los profetas que están en la Biblia son más importantes que el profeta que Dios levanta en el tiempo del fin, decir que un profeta es más importante es decir que hay algún grado de inspiración, que aquellos tuvieron un grado mayor de inspiración, estos tuvieron un grado menor de inspiración. Todos los profetas tienen el mismo grado de inspiración. Fue el Espíritu Santo y su palabra es autorizada. Su palabra es autorizada. Ahora, ningún profeta que pretenda hacerlo puede hablar en nombre de Dios y contradecir lo que ya Dios había dicho a través de los profetas anteriores. Entonces, en ese sentido, nosotros como adventistas del séptimo día, como cristianos bíblicos, nosotros validamos a un profeta por lo que ya está revelado. O sea, nosotros utilizamos la Biblia para validar cualquiera que venga como profeta, porque ¿cómo se determina si viene de Dios? Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Esto está haciendo referencia a la Escritura. Entonces nosotros vamos a la Escritura a ver eso. No es el profeta que aparece el que dice lo que está bien de la Biblia. No. Y eso es interesante porque en el Islam y en el mundo, por ejemplo, de los mormones, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como se llaman, pues ellos tienen un concepto diferente. Ellos creen que el profeta que aparece de último es el que decide qué está bien de lo que ya estaba antes. Wow. Por eso el profeta del mundo mormón le dice: no, la Biblia y eso no tiene mucha validez para nosotros, ahora es el libro del mormón. ¿Ves? Okay. Y en el mundo musulmán, Mahoma dijo que estaba bien de la Biblia, que estaba mal, pero Mahoma es que define lo que está bien o lo que está mal. El último profeta es el que valida lo que está bien y lo que está mal. Así cualquiera puede pretender ser profeta y venir a inventarse cualquier Exacto. cosa. No hay una base sólida. Ahora, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque cualquiera que pretenda ser profeta lo probamos por lo que está en la Escritura. Él tiene que estar acorde con lo que dice la Escritura, ¿ves? Porque no es él el que decide lo que estuvo bien en la revelación, no, la revelación dice si él está bien. Sí. Y ahora, eso no significa
que el profeta que aparece va a repetir todo lo que dijeron los demás profetas, que va a ser un papagayo repitiendo todo. No, 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 no. No es que va a venir a repetir, porque alguna esencia tiene que tener el profeta. O sea, para algo Dios lo levanta. Por eso Daniel no repetía lo que decía Ezequiel. Jeremías no repetía lo que decía Isaías. Cada profeta venía y hacía su aporte. Ahora, sus aportes no podían estar en contradicción con lo que ya estaba revelado por los profetas anteriores. Y Elena White en nada contradice lo que ya está revelado por los demás profetas, pero sí tiene aporte interesantísimo. Por algo Dios levantó un profeta en el tiempo del fin. Todo profeta va a utilizar lo que ya está revelado para tratar de instruir al pueblo. Por ejemplo, se levantaba el profeta Elías y hacía que el pueblo volviera a los mandamientos de Dios, a la Torá, a lo que había revelado Moisés. O sea, no, Elías aparece y Elías está diciendo, pero vuelvan a lo que Moisés escribió. Ve, o sea, él está dando eso, pero Elías reveló cosas que Moisés no la dijo. Fue Elías que dijo, van a pasar 3 años y medio sin que caiga agua. Y eso va a ser un juicio por los pecados de Jezabel, de Acab, de Israel. O sea, él tuvo un ministerio que desempeñar, aunque utilizó lo que ya estaba revelado. Entonces, aunque Elena White, pues como profeta nos manda la Biblia, resalta la Biblia, y eso es uno de los puntales que dice que es una profeta verdadera. Uno de ellos, de los tantos que se pueden demostrar con la misma Biblia. Pero ella también tiene aportes, tiene luz que darnos para este tiempo del fin. Luz que es luz adicional, pero que no contradice la que ya está revelada. Exacto, porque decimos que ella solamente comenta, o sea que no es una comentarista bíblica, no. Aunque sí resalta la Biblia y nos manda continuamente a la Biblia y dice que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica y todas nuestras doctrinas, incluyendo el espíritu de profecía, salen de la Biblia. Amén. Aún en esos tiempos hay hermanos adventistas que no le dan la validez ni la importancia al espíritu de profecía. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Lo siento por ello. Hay personas incluso que no son de nuestra iglesia que valoran esos que escritos valoran eso y se benefician de esos escritos y se reciben una luz extraordinaria en la salud, en la educación de los hijos, en su cuidado general, en su desarrollo profesional y hasta en su predicación. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Por eso digo que lo siento por los que no quieren creer, porque no serán prosperados en esa magnitud, sobre todo en lo espiritual. Wow. El pueblo, como ocurría siempre, en Israel era donde apedreaban a los profetas. No era en Egipto donde apedreaban a los profetas, era en Israel, en el mismo pueblo. Así que una evidencia adicional de que Elena White es una profeta verdadera son las piedras que le tiran a algunos. Así mismo es. Sí. Sin el espíritu de profecía, ¿existiría la iglesia adventista? Yo contestaba en una pregunta anterior que Dios siempre cuando termina una profecía de tiempo levanta un profeta que es la que guía al remanente. Y en este caso, cuando terminó la profecía de los 2300 días, Dios levantó una profeta que vio el cumplimiento de la profecía, que anunció juicio y que guió la salida del remanente. Así que la conducción profética ha sido determinante para la existencia de la iglesia adventista del séptimo día, que toda su creencia está basada en la Biblia, incluyendo la del espíritu de profecía. Eso sale de la Biblia. Pero Dios utiliza la conducción profética. Es el método divino y no podemos cambiarlo. Así que Dios decidió que tuviera una conducción profética. Bueno, pastor, yo creo que todas esas preguntas han quedado sumamente claras.